Bienvenidos a otra edición de los webinars de AVE Financial Group. En esta oportunidad tenemos como invitado especial a Alberto García. Alberto es Managing Partner de AILSA Capital, un fondo de Private Equity enfocado en bienes raíces en Estados Unidos. Alberto, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchísimas gracias, Ignacio, por tenerme aquí. Mira, Alberto, y vamos a comenzar con una primera pregunta que está en la mente de muchos de nuestros clientes, ¿no? La pregunta es si estamos en un buen momento económico para invertir en real estate en Estados Unidos. Ok, bueno, esa es excelente pregunta. Yo creo que el momento es idóneo y es único para invertir en bienes raíces en Estados Unidos en este momento. Y eso se debe principalmente a dos cosas. Si vemos cómo se puede estimular la economía en Estados Unidos, existe la política monetaria y la política fiscal, y las dos son expansivas en este momento de una manera que no tiene precedente en los últimos 50 años. ¿Qué me refiero? La política monetaria, primero que todo, es manejada por el Fed, por el Banco Central de Estados Unidos. En este momento tenemos tasas de intereses reales negativas a un nivel que nunca se han visto. Nos tenemos que regresar al principio de los 70 para ver tasas de interés reales tan negativas. Es decir, tú tienes inflación, la última lectura de inflación vino a 6.2%, el CPI, y el Fed Funds, que es lo que maneja el Fed, está de 0 a 0.25 y la tasa libre de riesgo está en 1.6 hoy. Entonces tienes ahí una brecha gigantesca que hace que estimule la compra de bienes raíces. Y por el lado de la política fiscal, también tenemos un momento único que es la gran expansión, los grandes estímulos que se han llevado a cabo en Estados Unidos para combatir el COVID, número uno, y ahorita con los demócratas también tienes una gran expansión de política fiscal. Entonces, cuando tú unes esas dos cosas, tienes una política expansiva de gran magnitud en la parte monetaria y en la parte fiscal, que no se espera que disminuya, más bien a lo mejor se pueda acelerar en los próximos años. Entonces, esos dos fundamentos macroeconómicos forman una parte del rompecabezas para responder esa pregunta si es buen momento o no para invertir en real estate en Estados Unidos. Después, obviamente, hay que elegir el segmento, el lugar y la manera como invertir, ¿no? Claro. Y tocaste un punto que da pie para la próxima pregunta, y es el tema del COVID. ¿Cuáles han sido los efectos que ha tenido el COVID sobre la industria real estate en Estados Unidos? Bueno, mira, el COVID, si uno lo analiza, aceleró todo lo que venía de antes. Todas las tendencias que ya estaban ocurriendo se aceleraron. O sea, ¿cuáles eran las tendencias? Una particular era el decrecimiento de las tasas de interés. Eso se aceleró. El work from home también se aceleró. La migración de la gente al sur de los Estados Unidos también se aceleró. El e-commerce también se aceleró con el COVID. Entonces, tienes unas implicaciones muy grandes cuando tú ves cada una de esas tendencias. Por ejemplo, el e-commerce, cuando se acelera en 3 meses lo que se empezaba a crecer en 5 años, entonces eso tiene implicaciones muy grandes para real estate industrial, por ejemplo. Cuando tienes el work from home, ¿verdad? Acelerándose tanto, ya venía desde antes, la gente cada vez trabajaba más en su casa, pero ahorita tienes un shock que hace que haya crecido a lo mejor, igual que e-commerce, en 3 meses, donde íbamos a estar en 5 años, entonces también tiene implicaciones muy grandes de dónde se muda la gente. Ya, por ejemplo, hay pueblos que a lo mejor no eran aptos para trabajar porque no había gran actividad económica, pero bueno, la gente se está mudando a esos lugares porque puedes trabajar desde la casa. Entonces tienes muchísimas implicaciones. ¿Y a qué crees tú que se debe ese incremento tan brutal que hemos visto en los precios de las rentas de las viviendas en Estados Unidos? Bueno, eso es una respuesta que tiene diferentes partes. Primero nosotros lo llamamos the perfect storm, o sea, la tormenta perfecta de housing, que se compone de varias cosas. Primero, en el 2008 vino la gran crisis, que todo el mundo la vivió, todo el mundo desarrollado, todos los países desarrollados vivieron la crisis de housing o de vivienda y se desplomó, ¿verdad? La industria. Eso fue alrededor del 2008-2009 y lo que siguió después fue tan severa la crisis que lo que continuó los siguientes 10 años se conoce como la década perdida de la construcción en Estados Unidos, porque se construyó muy poco, muy poco. A todas estas, entonces, cuando construyes poco, el inventario a la venta baja. Obviamente en el 2008-2009 había muchísimo inventario a la venta, muchísimas casas a la venta, y había más o menos 4 millones de casas.
En este momento, después de que se construyó muy poquito, tenemos 1 millón de casas a la venta. Pero eso se combinó con un tema demográfico que son los millennials, que es la generación más grande de los Estados Unidos, entrando a los años donde salen a comprar casas. Entonces, cuando tú tienes muy poca construcción y un incremento en demanda tan grande por la generación que está comprando casas en este momento, en Estados Unidos, para explicar eso un poco mejor, en Estados Unidos la gente compra casas estadísticamente, algunos con mayor edad, otros con menor edad, pero a los 32 años es cuando estadísticamente la mayoría de la gente compra casas en Estados Unidos. Cuando tú ves que el pico de la generación de los millennials es en el 89, en el 90, 32 años después nos encontramos en el 2021, 2022, que es cuando hay mayor demanda por casa. Todo eso se combinó con las con la baja tasa de interés, se combinó con migración de algunas ciudades grandes, Nueva York, San Francisco, Chicago, al sur, y lo que creó fue un efecto sin precedente de gente también buscando más espacio para trabajar desde la casa. Y bueno, pero no es algo que ocurrió netamente por COVID. El COVID, digamos, fue la gota que derramó el vaso. Ya venía desde antes bajando el inventario, ya venía desde antes formulándose toda esta situación de poca construcción y más demanda. Pero el COVID fue un catalizador de esa tormenta perfecta que ya se Exactamente. venía. Perfecto. Y ya entrando un poquito en detalle dentro de la industria, ¿cuál es tu impresión del sector de real estate industrial? Son warehouses y centros de distribución. Bueno, es muy interesante porque lo que vemos es el desbalance que acabamos de revisar en vivienda ocurre exactamente igual en industrial, solamente que por razones distintas, pero y nosotros, por ejemplo, en Aiza Capital nos tratamos de enfocar más en esos dos sectores porque son los que tienen más desbalance entre la oferta que hay y la construcción que hay. ¿Okay? Entonces, ¿a qué me refiero? En industrial tenemos de nuevo un gran desbalance y la demanda por espacio industrial viene por el crecimiento tan agresivo que ha tenido e-commerce en los últimos meses desde el COVID. De nuevo, ya e-commerce venía creciendo muchísimo desde el año 2000. La penetración de las ventas de e-commerce sobre las ventas totales de la economía venían acelerándose o creciendo mucho, pero llegamos entonces a marzo del 2020, abril del 2020, y crecimos, como habíamos dicho, en 3 meses lo que vamos a crecer en 5 años. ¿Qué ocurre entonces? Cuando las ventas se desplazan de retail tradicional a e-commerce, se necesita el triple de espacio industrial, porque hay más inventario y simplemente el modelo funciona con más inventario que retail tradicional. Entonces, cuando tienes esto, las compañías necesitan acomodar su cadena de suministro, hacerse de más inventario para cumplir con las órdenes de e-commerce. Y aparte de eso, entonces tienes ahorita la gota o el catalizador, como dices tú, que es el cuello de botella que existe en los puertos, que hacen que todas las compañías abandonen el modelo de just in time, ¿verdad? Inventory, y se hagan más, que tengan el deseo de robustecer la cadena de suministro. Todo esto entonces está cambiando y de lo que se está hablando es que en general, en promedio, las compañías van a aumentar sus inventarios un 10%. Y si eso ocurre, se necesitan 500 millones de pies cuadrados adicionales de inventario. Total que va a haber un gran desbalance entre la demanda de propiedad industrial versus la oferta de propiedad industrial que va a perdurar en los próximos años. No es algo que se puede solucionar tan rápido porque tienes la construcción es algo que soluciona tan rápido. Necesitas la permisología, necesitas encontrar el terreno adecuado, necesitas todas las peleas que siempre ocurren con las municipalidades, las ciudades, etc. Entonces, este desbalance lo que termina pasando es que incrementa muchísimo las rentas y del espacio y el costo del espacio existente de propiedad industrial y de viviendas también. Pregunta, Alberto, sobre otro sector en particular que hemos visto, por lo menos en los headlines, hemos visto que ha estado amenazado por el adviento de toda esta nueva economía de sharing, el tema hotelero.
¿Cuál es la impresión de ustedes en AISA Capital del sector hotelero y si consideran que ahí hay una oportunidad de inversión? Sí pensamos que hay una posibilidad de inversión. Ahora, es un poquito difícil, ¿verdad?, descifrar. No todos los hoteles están en buena situación. Tú tienes los hoteles donde la demanda de los hoteles, los clientes vienen más de lo que se llaman leisure hotels, o sea, hoteles de vacaciones, y tienes los hoteles de negocio. O sea, en otras palabras, un hotel en Panama City o en West Palm Beach no es lo mismo que un hotel en San Francisco, en Nueva York. ¿Por qué? Porque unos dependen mucho del tráfico internacional y dependen mucho de la demanda de negocios, de personas de negocios que van de lunes a viernes, y otros hoteles de playa dependen más del público de vacaciones. Entonces, ahí tienes una distinción clara entre esos dos tipos de hoteles. Pero yo creo que lo principal para analizar aquí es cómo estaba el sector hotelero antes de la crisis. ¿Okay? Y de manera que no había, o sea, de manera que analicemos si la tendencia que venía de antes se acelera, se acentúa, o cuál es el estado, cuáles eran los fundamentos del sector hotelero antes. Y lo que ocurrió en realidad es que el sector hotelero antes de COVID estaba en la tasa de ocupación más alta de la historia, alrededor de 80% en promedio. Entonces, no había ninguna falla en los fundamentos del sector antes de COVID. Viene COVID, lógicamente la gente no viaja, el tráfico aéreo cae un 80-90%, y bueno, y los hoteles sufren mucho. Pero ahorita, en el momento más agudo de la crisis, allá vemos junio, julio del 2020, las compañías expertas de proyectar la ocupación de hoteles pensaban que íbamos a regresar a la ocupación del 2019 en 5 años. Eso era el consenso. En el 2024 regresamos al 2019. Resulta que las cosas se han mejorado mucho más rápido de lo que pensaban, y ya para el 2021, para esta semana, la última vez que se publicaron los datos, estábamos 1% por abajo del 2019. Y obviamente hay mucho movimiento aquí, que es el ruido estadístico, pero de todas maneras se ve claramente que lo que se pensaba aquí, que se iba a lograr en 5 años, se va a lograr en muchísimo menos de 5 años, posiblemente 2 años y medio. Entonces, para las personas que compraron hoteles en el 2020 y 2021 con unas expectativas tan pesimistas, bueno, la apuesta ha sido ganadora porque se ha recuperado muy rápido. Perfecto. Y con respecto al sector de oficinas y retail, ¿cuál es la opinión de AISA? Esos son los patitos feos, creo yo, de la industria, porque ahí sí tenemos una situación de tendencias aceleradas hacia parte negativa, digamos, hacia el lado negativo. ¿Por qué? Porque primero que todo, Estados Unidos era el país más retail, ¿verdad?, del mundo, con más propiedades retail per cápita. Y ya la aplanadora que se llama Amazon venía arrasando con el sector. Llega todo este crecimiento de e-commerce y sufre mucho retail. Y está todavía por verse qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con los malls, con los shopping centers? ¿Qué va a pasar con los locales comerciales de la calle? ¿Cuánta gente va a querer? Obviamente va a haber retail. Y va a haber gente que va a ganar mucho dinero invirtiendo en retail. Solamente que es muy incierto lo que está pasando. Con las oficinas, yo creo que es menos incierto, ¿verdad? Porque sí va a haber actividad en oficinas. Se estima que el 10% de los días que se trabajan en la oficina van a dejar de existir. Entonces, bueno, van a tener un ajuste, pero de todas maneras ahí sí va a haber oportunidad, solamente que también está un poco incierto. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros no nos estamos aventurando a tomar grandes apuestas en ninguno de esos dos sectores, aunque los precios han bajado. Creemos que es prematuro todavía invertir en esos sectores, y francamente es difícil de predecir qué va a pasar. Muy bien, Alberto. Y por último, ya para cerrar la pregunta del $1.000.000, ¿cuál es la proyección de AISA en general en el sector del real estate en los próximos 2-3 años? Bueno, la proyección de muchísimas compañías y muchísimos analistas, incluyendo Goldman Sachs, etcétera, es que los sectores que le ha ido bien van a continuar en una tendencia muy positiva. En otras palabras, las casas, hablemos de 2 o 3 años, porque hablar de 5 años o 10 es muy difícil, pero en los próximos 2 o 3 años tú vas a tener un incremento en renta y un incremento en el precio de las viviendas, que no va a ser el de 2021. 2021 va a quedar como un año atípico en la historia, fue muy alto.
Las rentas crecieron 25% en algunos sectores, en algunas ciudades. Eso es muy difícil que se replique. Pero de todas maneras, el desbalance tan agudo que hay entre la oferta y la demanda no crea ninguna otra alternativa, sino que suben las rentas y suban los valores de las viviendas. Y por el lado industrial, de nuevo, como habíamos hablado, tienes ese desbalance que es igual de acentuado, por lo cual también van a seguir creciendo las rentas y los valores de las propiedades. En los hoteles, yo creo que hay una gran oportunidad. De nuevo, falta ver, los hoteles de conferencia van a tardar más que los hoteles de vacaciones que ya regresaron. Y por el lado de retail, es muy difícil saber, no hay nadie que esté proyectando un cambio muy drástico en el 2022. Y por el lado de las oficinas sí creo que va a haber más oportunidad, pero también es difícil proyectar o predecir qué va a pasar. Yo creo que la posición de AILSA es lo que tuvo un buen año en el 2021, va a seguir continuando teniendo un buen año en el 2022 y 2023, pero la incertidumbre de los sectores que están más golpeados, que retail y oficinas, va a continuar. Y es difícil saber por cuánto tiempo. Perfecto, Alberto. 1.000.000 de gracias por tu tiempo, por toda la información. Muchísimas gracias a la audiencia por dedicarnos estos minutos. Esperamos que la información haya sido de su agrado y que sea provechosa. Muchísimas gracias, Alberto. Esperamos tenerte con nosotros en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Ignacio. Un placer. Saludos.